Buenos días, me llamo Ana Sokolova, soy maestra de lenguas en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Mi ponencia se llama Representaciones sobre las lenguas indígenas de los alumnos universitarios mexicanos. La gente se ha reflexionado sobre el papel y significado del lenguaje desde los inicios de la civilización. De hecho, este fenómeno impregna todos los aspectos de nuestras vidas. Por lo tanto, su definición siempre, implícita o explícitamente, es una definición de los seres humanos. Ahora bien, la diversidad lingüística y cultural en el mundo actual no está distribuida de manera uniforme. La mayor diversidad lingüística se encuentra en 9 países, entre ellos México. Hoy en día solo el 3% de la población mundial habla el 96% de casi 7.000 lenguas. Aunque la gente indígena constituye menos de 6% de la población mundial, ellos hablan más de 4.000 lenguas. De acuerdo con las estimaciones de conservación de las lenguas, más de la mitad de ellas desaparecerán para el año 2100. Se calcula que una lengua muere cada 2 semanas. La mayoría de las lenguas en peligro de extinción son las lenguas indígenas. En términos generales, las lenguas mueren por 2 razones. Primero, por la exterminación de sus hablantes nativos en guerras, conquistas, persecuciones o epidemias. Y segundo, por su desplazamiento y reemplazo por la lengua de un grupo dominante, acompañados por las políticas, leyes y medidas discriminatorias en torno a las lenguas indígenas de un Estado. En cuanto a la situación de las lenguas indígenas en México, podemos observar una gran pluriculturalidad y el multilingüismo en el territorio de nuestro país. Tenemos 11 familias lingüísticas que incluyen 68 lenguas y 364 variantes. Actualmente, desgraciadamente, se puede observar un fuerte declive en su uso en la sociedad mexicana. El proceso de desplazamiento de las lenguas originarias por el español es la realidad. Así, a principios del siglo XIX, el 60% de los mexicanos eran indígenas. En 1895, alrededor de 26% de la población del país hablaban una lengua indígena. En 2005, solo 7% de los ciudadanos mexicanos utilizaban una lengua originaria en sus actividades de la vida cotidiana. Y en 2010, esta cifra cayó hasta 6.5% de la población total. Además, se está perdiendo la transmisión intergeneracional de las lenguas autóctonas. En relación con lo dicho anteriormente, yo realicé un estudio de caso entre los alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, Ciudad de México, sobre sus representaciones sociales en torno a las lenguas indígenas de México. Este estudio se realizó en 2019 entre 175 alumnos de 19 a 23 años de 17 carreras. Los datos fueron recolectados a través de un cuestionario con 12 preguntas de tipo abierto y cerrado. Y me apoyé como marco teórico en la teoría de representaciones sociales que fue elaborada por el psicólogo social francés Serge Moscovici en 1961. Cabe mencionar que una representación social es una modalidad particular de conocimiento cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Moscovici y sus seguidores distinguen 3 dimensiones de una representación social: la información, relacionada con la organización, cantidad y cualidad del conocimiento que un grupo tiene sobre un objeto social; el campo de representación, que se refiere a la idea de una imagen, un modelo social y un cuerpo concreto y limitado de proposiciones sobre un aspecto particular de un objeto social. Y las actitudes,
que expresan la orientación hacia el objeto de representación social. El marco metodológico incluyó la aplicación de una encuesta a través de un cuestionario con 12 preguntas de tipo cerrado abierto, y también se aplicó la técnica de asociaciones libres. Se les preguntó a los alumnos qué palabras, frases te llegan a la mente cuando piensas en las lenguas indígenas de México. Los resultados de esta investigación. La dimensión de información está basada en los testimonios de los alumnos que ellos me dieron como encuestador sobre qué exactamente saben de las lenguas indígenas en México. Pues no mucho, no pudieron dar un número exacto, concreto de lenguas indígenas en México o de sus variantes. Tampoco los nombres de varias organizaciones relacionadas con un apoyo a las lenguas indígenas, apoyo para revitalizarlos, mantenerlos, protegerlos. Bien, aún así aquí podemos ver algunos de los testimonios de los alumnos. El campo de representación, este tipo de información yo recopilé a partir de las asociaciones libres de los alumnos. Y toda esa información yo agrupé por categorías. Aquí están las asociaciones de los alumnos. Bien, la primera categoría, la más abundante, numerosa, es de cultura. Luego, el estilo de vida, seguido por historia, préstamos del náhuatl, toponimia, características de las lenguas y finalmente nombres de las lenguas. Bien, y la tercera dimensión, las actitudes. Esta información yo obtuve a partir de varias preguntas abiertas y cerradas del cuestionario. Una de ellas consistió en preguntar a los alumnos: ¿te gustaría aprender una lengua indígena de México? En caso de sí, ¿cuál y por qué? 146 alumnos de 175, es decir, 83% contestaron sí, sí me gustaría, mientras que 29 o 17% no. Otra vez estas respuestas que reflejan las actitudes de los alumnos, en especial como favorables hacia las lenguas culturas indígenas y su aprendizaje, pues yo agrupé según las categorías la más numerosa, la mayor, sí, la más abundante categoría es de cultura, seguida por la situación de las lenguas indígenas. Aquí yo estoy presentando los testimonios de los alumnos. Seguida por los hablantes nativos entre familiares y amigos, contactos sociales con hablantes nativos, necesidades académicas y profesionales, educación general, historia. Bien, quiero recordar que el 17% de los alumnos encuestados dijeron que no les interesaba aprender alguna lengua indígena. Pues podríamos definir sus actitudes como no favorables hacia las lenguas indígenas y sus culturas. Aquí vienen los testimonios. Pues aquí brevemente cuáles son mis conclusiones de este estudio en 375 alumnos sobre las representaciones sociales en torno a las lenguas indígenas de México. Pues este estudio me ha permitido identificar dos tipos de representaciones sociales. Por un lado, hubo un grupo de estudiantes que percibieron las lenguas indígenas como una gran riqueza cultural e histórica de este país, no solo en términos de su diversidad, sino también como una enorme y sumamente valiosa y por lo tanto crucial contribución de sus hablantes nativos a la historia, así como al desarrollo actual de México. Estos alumnos vincularon
los idiomas con las tradiciones, costumbres, valores, cosmovisión y conocimientos milenarios de los pueblos indígenas, considerados como parte de la identidad nacional de los mexicanos que se debe mantener protegiéndolos, manteniéndolos, revitalizándolos. Estas actitudes reflejan un interés sincero y personal de los alumnos por conocer las lenguas, pueblos y culturas indígenas. De otro lado, existe el otro grupo de alumnos que tienen las actitudes no favorables hacia las lenguas indígenas, no les atribuyen ningún valor práctico y por tanto no tienen alguna necesidad de dominar estas lenguas. Tengo que mencionar que es importante sensibilizar a los alumnos acerca de la relación inseparable de las lenguas indígenas y la cultura de sus hablantes nativos. Además, hay que motivar a los alumnos a aprender las lenguas indígenas, en especial a aquellos alumnos que estudian las carreras eh, que tienen que ver con el trabajo, no solo en las ciudades, sino en las zonas urbanas y también las comunidades indígenas. Finalmente, cabe destacar que este estudio no es para generalizar las conclusiones, es para contribuir al desarrollo de las políticas lingüísticas en México. Muchas gracias por su atención.